Bienvenidos a otro nuevo video de geometría analítica y vectorial. El día de hoy vamos a ver algunos ejemplos de parábola. En el primer caso tenemos o nos piden definir completamente la parábola que tiene el vértice en este punto y cuyos extremos del lado recto son estos dos puntos. Bien, lo primero que tendríamos que darnos cuenta o definir es si es que estamos frente a una parábola oblicua o si estamos frente a una parábola cuyo eje es paralelo a los ejes coordenados, a cualquiera de los dos, ya sea el eje X o el eje Y. Entonces, una de las maneras es identificar los datos que nos dan y relacionarla con las rectas principales que hemos visto, como es el eje, la recta directriz, la recta tangente al vértice y la recta del lado recto. En este caso, yo puedo identificar, por ejemplo, que me dan R y R', que son extremos del lado recto. Entonces, estos dos puntos pertenecen a la recta del lado recto. Por lo tanto, yo miro sus coordenadas y veo que se repite la abscisa. Si se repite la abscisa o se repitiera la ordenada, quiere decir que es vertical u horizontal. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, vemos que se repite la abscisa en -5 y -5 y por lo tanto la recta del lado recto va a ser vertical. Ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Otra de las formas es también encontrar, lo ideal es ver si es que dos puntos pertenecen a una de estas cuatro rectas mencionadas para poder hallar su dirección. Otra forma es restar estos dos puntos. ¿Por qué? Porque tendríamos o podríamos encontrar, por ejemplo, el vector RR', que vendría a ser el vector dirección del lado recto. Y en este caso, pues, vemos que es 0, -8. Y 0, -8 es paralelo al vector coordenado unitario J, es decir, paralelo a, le podría decir, paralelo a 0,1. Y 0,1 es, como hemos dicho, el vector coordenado unitario J va a ser entonces paralelo al eje Y. Si la recta del lado recto es paralelo al eje Y o paralelo al eje X, dependiendo del ejercicio, entonces el eje será lo contrario, no horizontal o vertical, ¿no? Entonces ya podríamos afirmar que en este caso, esta parábola que está puesta aquí viene a ser paralela a los ejes coordenados. Precisamente por esos dos casos que hemos dicho, si se repite la abscisa o la ordenada o si es que el vector dirección de estas rectas eh, es paralelo o a 0,1 o a 1,0. Ojo, y hago hincapié que estos dos puntos tendrían que pertenecer a la misma recta, pero de las rectas, de las cuatro rectas que hemos visto como elementos. El eje, la directriz, la recta del lado recto y la recta tangente. Si pertenecen a otras rectas, tendríamos que analizarlo bien. ¿Cuál es la ventaja de que se presente o que sea paralela a los ejes coordenados? Entonces, ¿qué se puede desarrollar de forma, se podría desarrollar de forma gráfica, ¿no? Ubicando puntos. ¿Cómo así? Vamos a ubicar los puntos. Vamos a ubicar primero el vértice en -3,5, -3,5, aquí estaría. Aquí cuenta o aquí estaría el vértice. Bien, luego tratar de ubicar la mayor cantidad de puntos, -5,9, -5,9 estaría aquí, que vendría a ser R, y -5,1, que vendría a estar aquí, R'. Entonces, para esto yo me doy cuenta que la parábola va a abrir hacia la izquierda. ¿Sí? Si va a abrir hacia la izquierda, ya tendríamos que saber qué forma va a tener la ecuación. Entonces, empezamos a hallar todos los puntos posibles. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podríamos hallar, ya tendríamos el vértice, por ejemplo, el vértice que es dato, ¿ok? Ya tendríamos R y R', que también son datos, pero que ya los podemos ir contando como elementos. Cuando decimos definir completamente la parábola, estamos hablando de todos los elementos posibles, la ecuación y la gráfica. Entonces aquí tendríamos un primer elemento, aquí tendríamos el segundo elemento. Entonces vamos o seguimos hallando. Sabemos, por ejemplo, que R y R', ¿no? Su punto medio es el foco. Entonces, si yo veo que aquí está en 9 y aquí está en 1, su punto medio pues estará en 5. Aquí estará el foco. Y ya podríamos poner que el foco, o si quieren como punto medio, sumamos estos dos, -5, menos 5 más -5, sale -10 entre 2 -5, ¿de acuerdo? Y 9 más 1 sería 10 entre 2, 5.
¿no? Entonces tendríamos ahí un nuevo elemento. Esa es otra forma, gráfica y analítica. Bien, entonces aquí yo ya puedo identificar, por ejemplo, que esta distancia de aquí a aquí, por teoría, es C, y yo ya podría hallar el valor de C, ¿no? Restando eso, hallando el vector VF o simplemente viendo cuánto es la distancia. Y aquí se ve claramente que la distancia es 2, ¿no? Desde V a F hay 2, siempre positivo, una distancia positiva. Entonces tendríamos esto. Ya con la distancia podríamos hallar la longitud del lado recto, que es 4 veces C, y esto sería 8. Y también podríamos poner la excentricidad, que por definición tiene el valor de 1 en una parábola. Entonces ya tenemos el quinto elemento, el sexto elemento. Una vez que tendríamos esto, si ya tenemos también el foco, tenemos V y tenemos cuánto vale C, también sabríamos que C para la derecha, en este caso de V, porque está abriendo hacia la izquierda, también vendría una distancia C y aquí ubicaríamos el punto I. Entonces el punto I ya lo ubicamos y vemos sus coordenadas menos 1,5. Entonces I tiene como coordenadas menos 1,5 de esta forma. Bien, y además lo comprobamos. Aquí también podríamos comprobar que del foco a R hay 2 veces C, por ejemplo. 2 veces C hay una distancia de 4, pues, ¿no? Desde aquí hasta aquí, 2 veces C, y sabemos si contamos que hay 4 unidades de espacio. Bien, entonces, luego, ¿qué podríamos hacer? Vamos, o qué otros elementos podríamos hallar. Vamos a hallar, ok, por acá, las rectas de repente, ¿no? Entonces tendríamos las rectas, puede ser el eje, que no lo hemos hallado, eje, vamos a decir el eje, gráficamente el eje vendría a ser la recta que pasa por estos 3 puntos, ¿sí? Ahí tendríamos, disculpe, ahí tendríamos el eje de esta manera, ¿no? Entonces, este vendría a ser el eje y vemos que es una recta horizontal, de acuerdo, que pasa por y igual a 5 y simplemente esto sería y igual a 5. Aquí es importante recordar, en geometría cartesiana del plano, ¿no? Hay rectas horizontales, ¿sí? Rectas horizontales y rectas verticales, ¿no? En horizontales, de esta manera, si aquí tengo X, aquí tengo Y, entonces si yo quisiera una recta horizontal, tiene la forma de Y igual a una letra o una constante B. Y si es una recta vertical, si es una recta vertical, tendríamos el plano X, Y, ¿de acuerdo? Y tendríamos una recta vertical que tendría como ecuación, ¿de acuerdo? X igual a A, ¿no? Tendría como ecuación X igual a A. Entonces, un poco para recordar, eso es bastante importante, por eso es que aquí ya ponemos de frente y igual a 5, porque es una recta horizontal donde todos los puntos van a tener como ordenada a 5. Bien, si ya tenemos el eje, nos faltaría también de repente la recta, vamos a ver la recta directriz. Vamos a ver, la recta directriz que es perpendicular al eje, por lo tanto será vertical, ¿de acuerdo? Y que pasa por el punto I. Entonces aquí tendríamos la recta directriz, este era eje, tenemos la recta directriz cuya ecuación como es vertical, ¿de acuerdo? La recta directriz sería X igual a menos 1. Bien, también tendríamos la recta tangente, ¿sí? La recta tangente que es perpendicular al eje y que pasa por el vértice. Entonces ahí tendríamos la recta tangente al vértice, ¿no? Y en este caso la ecuación sería X igual a menos 3. También tendríamos la recta del lado recto, que es una perpendicular al eje y que pasa por R, por el foco y por R'. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos la recta del lado recto cuya ecuación vendría a ser X igual a menos 5. Entonces aquí hemos hallado el elemento 9, 10 y 11. ¿Sí? Luego nos faltaría la ecuación
vamos a definir la ecuación que si es que abre hacia la izquierda, está reposada sobre el eje Y, entonces sería algo como Y menos K al cuadrado igual a menos 4 veces C o 4 veces P, X menos H. Entonces reemplazamos con la del vértice, con la coordenada del vértice, sería Y menos 5 al cuadrado menos 4 veces C, sería menos 8 por X menos menos 3 quedaría de esta forma. Bien, y finalmente nos faltaría, ¿sí? Nos faltaría la gráfica, ¿no? Que podríamos hacerla a mano alzada, ¿de acuerdo? Con mucho cuidado, tratando de que darle la forma de esta manera, ¿no? Entonces tendríamos ya, este se prolonga para la izquierda hacia arriba, para la izquierda hacia abajo y aquí habremos desarrollado por completo este primer ejercicio. Bien, entonces, cuando es paralela a los ejes coordenados, digamos que se puede resolver de forma gráfica, obviamente respetando las distancias y los parámetros que se han visto en el video anterior. Vamos a ver ahora un segundo video, perdón, un segundo ejercicio que en este caso, no, vamos a mirarlo. El vértice de una parábola es V, me dan aquí sus coordenadas, su directriz es paralela a la recta, tanto, además la recta del lado recto pasa por este punto, definir completamente la parábola. Aquí está la clave de este ejercicio, ¿sí? Entonces a mí me dicen que la directriz es paralela a la recta. La directriz es una de las 4 rectas que hemos mencionado. Si es paralela a la recta que está mencionada aquí, tiene su mismo vector dirección y en todo caso su misma normal. Entonces yo aquí veo que aparecen las dos variables X y Y. En cambio, recordemos en anterior, cuando es vertical o horizontal una de esas rectas, pues X igual a A o Y igual a B. Entonces, cuando yo veo esto que es paralela a esta recta, obviamente el 6 va a cambiar. Aquí yo puedo decir que el eje es oblicuo. ¿Sí? El eje es oblicuo. ¿Y cómo se resuelve cuando el eje es oblicuo? Ya no lo podemos resolver de forma gráfica porque en el anterior ejercicio, y nosotros nos dábamos cuenta en el anterior ejercicio de un punto a otro solo caminaba en arriba abajo o de izquierda a derecha, derecha a izquierda, abajo arriba, en una sola dirección y solo cambiaba o la abscisa o la ordenada. En cambio, cuando es oblicua, ¿sí? Cuando es oblicua, nosotros lo que tenemos es, tendríamos aquí, por ejemplo, XY y tendríamos una recta, el eje oblicuo de esta manera. Y para ir de este punto a este punto ha cambiado tanto en X como en Y. Ya no es tan sencillo. Por ejemplo, si este es el vértice y este es el foco, este seguiría siendo C, ¿ya? Pero ya no es tan intuitivo como en las paralelas a los ejes coordenados. Bien, entonces, ¿cómo se resuelve? Se resuelve de forma analítica y lo vamos a ver aquí. Primero vamos poniendo los elementos que tenemos para hacer un conteo e ir mirando con calma. Entonces aquí tenemos un primer elemento. Me dice, su directriz es paralela a la recta. No tenemos la directriz porque nos haría falta la dirección. Perdón, el punto de paso I. Además, la recta del lado recto pasa por el punto 6,3. Ojo que dice que pasa, no es que este es el foco, ni la recta del lado recto, perdón, ni los extremos del lado recto, R o R'. Solamente dice que pasa por aquí. Bien, entonces con los datos que tenemos, podríamos hallar qué cosa, podemos hallar el eje, ¿no? Entonces el eje, podríamos hallarlo porque sería el punto de paso, el vértice, ¿de acuerdo? Más un escalar por el vector dirección. Recordar que el eje y la recta directriz son perpendiculares, entonces el vector dirección del eje es la normal de la recta directriz. No tenemos la recta directriz, pero sí sabemos que es paralela aquí, por lo tanto el eje sería menos 3,1 más un escalar, comparten la misma normal de esta recta y esto me quedaría 3,4 como vector dirección. Si quieren, lo pueden trabajar como cartesiana y esto me quedaría, perdón, como en forma general, quedaría 4x menos 3 veces y igual a menos 15, ¿no? Recuerden que para pasar de una forma a otra, como hemos visto en los videos anteriores,
hay que hacer la normal, que sería 4, menos 3, x punto la normal igual al punto de paso punto la normal. Bien, entonces en este caso me sale esta expresión, 4x menos 3y igual a menos 15. Bien, ya tenemos el eje. ¿Qué más podríamos hallar? ¿No? Si ya tengo el eje, puedo hallar de repente, podría hallar de repente la recta del lado recto, porque tenemos un punto de paso. Por mientras, hasta donde hallemos el foco, ¿no? La recta del lado recto vendría a ser este punto de paso, 6,3, más un escalar por la normal del eje o el vector dirección de la recta directriz, como ustedes lo prefieran. Eso sería 6,3 más un escalar por 4, menos 3. Si quieren, podríamos también hallar en su forma general, me quedaría de esta manera, 30 de esta forma. Bien, a ver, sí, estamos bien. Pues aquí tenemos otro elemento, el elemento número 3, y ahí tendríamos que ir hallando o ver qué otros elementos se pueden hallar con los datos que tenemos. Sí, vamos a ver si tendríamos la recta directriz, todavía no podemos hallar, pero podemos hallar la intersección del eje con la recta del lado recto, y ese sería el foco, ¿no? Es decir, vamos a ponerlo por aquí, el foco es la intersección del eje con la recta del lado recto. Esto implicaría 4x menos 3y igual a menos 15 y 3x más 4y igual a 30. Bien, esto ya lo podríamos poner en la calculadora o resolver el sistema de ecuaciones como a ustedes mejor les parezca, y saldría 6 quintos, 33 quintos. Si quieren lo comprobamos, sería por ejemplo en la primera 24 quintos menos 99 quintos, ¿de acuerdo? Hagamos solamente para probar. 24 quintos menos 99 quintos, esto me saldría, sería igual a 5,75 menos 75 entre 5 igual a menos 15. Cumple, ¿no? Y si quieren en la otra también podrían cumplir 18 quintos más, bueno, esto ya sería 132 quintos, lo sumamos, ¿de acuerdo? Y da 50 sobre 5, que es vale 30, ¿no? Simplemente lo hemos simplificado. Esto no tiene ninguna otra importancia, solo de comprobación. Y ustedes este sistema lo podrían haber resuelto por cualquier forma, ¿no? Aquí tendríamos entonces el elemento número 4. Lo ideal es que cuando hayan el foco, ¿no? Podrían aquí rehacer el recambio, ya con este punto, reemplazarlo porque es mejor tener el foco como punto de paso. Lo vamos a explicar un poco más adelante. Además, porque cuando estamos resolviendo ecuaciones, perdón, parábola cuyo eje es oblicuo, conviene más trabajar las rectas en forma vectorial paramétrica, y cuando es paralela a los ejes, conviene más trabajarlo en su forma general, como ya hemos visto en el anterior ejercicio. Bien, una vez que ya tenemos estos datos, podríamos hallar todos los demás, ¿no? Ya tenemos dos puntos, varias rectas, podríamos hallar, si es que quieren, por ejemplo, el punto I, ¿no? El punto I, ¿cómo lo hallamos? Bueno, pues el punto I, recordemos que el vértice es punto medio del foco y del punto I, por lo tanto el punto I vendría a ser 2 veces el vértice menos el foco, reemplazando de esta manera, ¿sí? Me quedaría, comprobarlo obviamente ustedes con la calculadora, me quedaría entonces menos 36 quintos, menos 23 quintos. De esta manera, aquí ya tendríamos otro elemento. Bien, ¿qué más podríamos hallar? Bueno, si ya tengo el punto I, podría hallar la recta del lado de la recta directriz, que sería el punto I más un escalar por la normal del eje, por ejemplo. Me quedaría
menos 36 quintos, coma, menos 23 quintos más un escalar por 4, menos 3, ¿no? Porque es paralela, ¿sí? A la recta del lado recto, por ejemplo. Bien, si esta lo dejan ahí, si quieren pasan a cartesiana. Aquí tenemos otro elemento. De aquí para adelante hay que hallar todos los elementos que nos ocurra. Por ejemplo, C. C aquí ocurre algo interesante porque puede ser VF o si es que quieren pueden hacer 2 veces C igual al módulo de IF. Estamos aprovechando que los dos son fracciones. La verdad que da lo mismo cualquiera de los dos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo uso esto, quedaría 2 veces C igual al módulo de IF, o sea, F menos I, ¿sí? Que quedaría 42 quintos, coma, 56 quintos. Si yo saco el módulo de esto, me va a salir 14, por lo tanto C vale 7. ¿Sí? C vale 7 y aquí vamos a hallar con esta distancia ya otros elementos, como por ejemplo el lado recto, que es 4 veces C, que sería 28. La excentricidad, que por definición de parábola es 1. Y ya tenemos por el octavo y el noveno elemento. ¿Qué otro elemento podríamos hallar? Vamos a hallar la ecuación de la tangente, ¿no? La recta tangente, cuyo punto de paso sería el vértice más un escalar por la normal del eje. Esto vendría a ser, y el vértice lo tenemos menos 3,1 más un escalar por 4, menos 3. De esta forma. Bien, tendríamos ya ahora nuestro elemento número 10. Nos faltaría un elemento que son los R, ¿verdad? Que son los puntos R. ¿Cómo lo vamos a resolver? Vamos a dejar, me interesa la ecuación del lado recto. Acá está este lado. Bien, entonces simplemente vamos aquí, vamos a poner una separación. Vamos a decir R y R'. ¿Cómo hallamos estos puntos? Este es un procedimiento que se repetirá en las siguientes secciones cónicas y menciona que R pertenece a la recta del lado recto, para lo cual primero me va a convenir, ¿sí? Pasar o reescribir la ecuación de la recta del lado recto como punto de paso el foco. Ya, antes estaba con 6,3 por necesidad, porque era lo único dato que tendríamos, pero la verdad conviene reescribirlo con el foco como punto de paso. Entonces quedaría que R sería igual a 6 quintos más 4 veces T, 33 quintos menos 3 veces T. Bien, ¿qué más hacemos? Luego voy a decir que el módulo de FR, el módulo de FR que es igual a 2 veces C por definición, por teoría, entonces esto me quedaría igual a 14. Cuando yo resto FR, se dan cuenta que se va el 6 quintos y 33 sobre 5, porque estoy usando el mismo punto que es del punto de paso. Si yo lo hubiese dejado con el anterior, no se hubiese eliminado. Es decir, que si yo hago FR me queda 4T menos 3 veces T igual a 14. ¿Hace la diferencia? Bueno, simplifica un poco los pasos porque aquí quedaría, si es que hubiese trabajado con 6,3 en lugar de con el foco, hubiese quedado 4T menos o más algo igual en el otro, que tampoco es imposible, pero de repente es más trabajoso. ¿Qué me sale aquí? Me sale más menos 5 veces T igual a 14 y T va a salir más menos 14 quintos. ¿Por qué sale dos respuestas? Porque uno va para R y otro va para R'. Cuando vale positivo, 14 quintos, esto me queda 62 quintos, menos 9 quintos. Y cuando vale menos 14 quintos, esto me queda menos 10,15. Entonces aquí tengo el elemento número 11. ¿Qué falta? Falta la ecuación y faltaría también la gráfica. Entonces la ecuación, como ya hemos mencionado también en video anterior,
la ecuación vendría como fx igual a la distancia que hay del x a la recta directriz, y ya esto lo habíamos dicho en un video pasado, que es el vector proyección de ix sobre el vector dirección del eje. Por lo tanto, esto sería ix, valor absoluto, punto, el vector dirección del eje sobre el módulo de esto. Y todos estos datos ya los tenemos. Este de aquí me queda la raíz cuadrada de x menos 6 quintos al cuadrado más y menos 33 quintos al cuadrado igual al valor absoluto de ix, que es x más, vamos a ver, el punto i era, vamos a mirarlo por acá, el punto i es, acá tengo menos 36 quintos y menos 23 quintos. Entonces seguimos, quedaría más, porque menos menos 36 quintos, coma, y más 23 quintos, todo esto punto 3,4, que es la dirección del eje. Y aquí sería 5, ¿no? El módulo. Pasamos 5 acá, si es que quieren. Acá me queda la raíz cuadrada de x menos 6 quinto al cuadrado más y menos 33 quintos al cuadrado igual a, que me quedaría 3x más 4y más 40. 40. ¿Qué vamos a hacer aquí? Elevar al cuadrado, me quedaría 25 por x al cuadrado menos 12 quintos de x más 36 sobre 25 más y al cuadrado menos 66 quintos de x más, esto sería 1089 sobre 25, cerramos paréntesis, igual a 9x cuadrado. Solamente estamos elevando al cuadrado, más esto me queda 24xy más 240x más 320y. Bien, de esta forma. Y lo único que tendríamos que hacer es todo ponerlo en un mismo lado. Me quedaría entonces 16x cuadrado menos 24xy más 9y al cuadrado menos 300x menos 650y menos 475 igual a 0. De aquí lo más resaltante es la presencia de este término, el XY. Cuando en una ecuación encontremos XY, estamos hablando de secciones cónicas, o sea, X por Y, esto me denota o comprueba que estamos frente a una oblicua. A diferencia de las anteriores, por ejemplo, si es que yo veo este ejercicio, aquí la ecuación se ve que no tiene la presencia del término X por Y. Bueno, entonces aquí sería la ecuación. Lo que hay que hacer ahora es graficarla. Bien, hay que graficarla con los puntos que tendríamos. Vamos a ver si es que podemos graficar. Eh, Vamos a ver, se va por aquí. Y aunque creo que hay términos más allá, de repente esto no me va a ayudar porque tengo menos 36 quintos. Bueno, entonces si no, vamos a pasar mejor al GeoGebra con algunas cosas, ¿no? Comprobamos de repente, primero vamos a mirar el punto, el vértice con menos 3,1. Más rápido nos ayudamos de esta solución de software. El R sería 62 entre 5, menos 9 quintos. R', que vendría a ser menos 10,15. Entonces, de esta manera tendríamos aquí estos dos puntos R y R', y lo que tendríamos que hacer es tratar de dibujar, ¿cierto? Tratar de dibujar lo mejor que se pueda, ¿sí? Aquí sí es un poco complicado. A ver, vamos a ver. Sí,
poco complicado, más aún con la pantalla que yo tengo, ¿sí? De esta manera, ¿no? Bien, ahí podría ser, no es tan prolijo, sino simplemente nos valemos un poco de la tecnología por una cuestión de facilidad. Ahí la disculpa del caso de la pantalla no, la tableta no me deja hacer un gráfico más prolijo, pero si es que aquí tendríamos o podríamos comprobar con la ecuación que nos sale si es que realmente estamos o hemos hallado bien cada valor, ¿no? Esta sería como la prueba de fuego igual a cero, ahí está, ¿no? Tendría que pasar por los puntos mencionados. Recordar que el vértice R y R' son los puntos que realmente pertenecen a la parábola, los demás sirven para la descripción de la misma. Bien, entonces aquí hemos terminado este par de ejercicios, uno con eje oblicuo, otro con eje paralelo a los ejes coordenados, y ya nos estaremos encontrando en un próximo video. Gracias.